Y hablando de otros temas, justamente lo tenemos a un amigo de la casa, a uno de los asesores legales del sindicato municipal, me refiero al abogado, el doctor Horacio Rodríguez del CID, que lo vamos a saludar, o licenciado, como quieran ustedes llamarle. Horacio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Estimado y querido Claudio, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bien. Sí. Bueno, arrancando y una semana muy cortita porque, bueno... Rato que la arrancamos. Sí, y además... Ya la arrancamos hace bastante. Sí, y además una semana muy breve porque para muchos hoy finaliza todo lo que tiene que ver ya mañana día jueves feriado por el tema 25 de mayo y el día viernes feriado puente turístico, es como un feriado nacional, así que va a ser muy cortito si le decimos a la gente que si va a hacer algún trámite en los bancos o en el sector público, tanto provincial como nacional, o sea, ANSES, AFIT, o bien al centro cívico y las reparticiones, o que lo hagan en el día de hoy porque ya mañana jueves y viernes no estará habilitado, mañana tampoco trabaja el comercio, sí el día viernes optativo, cada uno de los comerciantes sugerirá si van a trabajar, se pagará doble, los colectivos serán como feriado, cuesta encontrarlo, pero bueno, esto es lo que va a suceder entre mañana, día jueves, y el día viernes. Pero usted lo convocamos por otra cosa. Se viene el día de la revolución. Sí, señor, pero usted lo estamos convocando por otra cosa porque, a ver, ya hoy es miércoles. Algunos dicen que el día lunes habrá un veredicto y tiene que ver con el actual gobernador Sergio Uñat, después de esta cautelar para que no se llevaran a cabo las elecciones a gobernador y a vice en la provincia de San Juan y que ponen en stand-by al gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñat, que se tendrá que dirimir la Corte en estos días, algunos dicen que el lunes. ¿Qué información tenés o cómo lo ves desde esta óptica como abogado y como analista también de esto que puede pasar entre hoy o el día lunes? Bueno, la única información que es pública y de la cual podemos tener acceso a la más íntima no, han sido hasta algunos participantes de las causas me dicen que ha sido muy reservada la Corte, que no ha podido acceder a información ni siquiera por contactos en Buenos Aires, listas oficiales más o menos certeras, ha sido muy hermética en estos casos. Sabemos que es un proceso político muy especial el que se está viviendo, la Corte tiene un juicio político tramitando en el Congreso, está en el centro de la discusión política y del poder político en el país, así que es muy hermético. Lo único que podemos ver es lo que ve todo el mundo. El ingreso al sistema informático del Poder Judicial de la Nación le permite a cualquier ciudadano saber el estado de las causas que tramitan en la justicia federal en general y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular. Y ahí se ven los movimientos. Se ven los movimientos de las distintas causas, en las cuales están las dos causas que involucran a la provincia de San Juan, ya contestado el informe de la provincia, una vez que ordenó la Corte esa medida cautelar de suspender la elección de gobernador y vicegobernador, cogió traslado, como se le suele decir en general, pero estrictamente en este tipo de procesos, le pidió un informe a la provincia de San Juan sobre la situación planteada por los actores en esa demanda, que es que informe sobre esta situación de la reelección discutida del gobernador Sergio Uñat. Vos sabés que está la causa de Gil Dulfrán también. Hay dos demandas también en la Corte declarativas pidiendo la inconstitucionalidad de la reelección de Gil Dulfrán. Pero te quiero detener ahí, pará. Sí. ¿Qué pasaría si, o qué habría pasado si el gobernador Sergio Uñat habría hecho algo muy parecido a lo que hizo Mansur? Decir, bueno, miren, señores, para no hacer más problemas y que esto siga, me bajo de la candidatura. Esto habría sido lo mejor que podría haber pasado. Yo creo que Mansur, lo hizo primero priorizando un interés general y segundo lo hizo tomando conciencia del probable resultado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veamos en profundidad. El caso de Dulfrán es diferente totalmente al caso de Uñat. ¿Por qué? Porque el caso de Formosa, el artículo 132 de la Constitución de Formosa es muy claro
ha sido modificada a fines de los 90, a principios de los 2000, la Constitución de Formosa, y admite la reelección indefinida. O sea, hay un artículo en la Constitución de Formosa que es contundente. Los convencionales constituyentes elegidos por el pueblo de Formosa eligieron esa metodología de no reelección. Lo puede modificar una reforma constitucional, entiendo yo, pero no lo puede modificar la Corte. Bien. En el caso de San Juan es totalmente diferente. En el caso de San Juan se está discutiendo la interpretación del artículo 175 de la Constitución Provincial. ¿Cuál es la discusión planteada? Que si está permitido 2 elecciones del gobernador por separado, del vicegobernador por separado, o lo que está regulado ahí es los límites a la reelección de la fórmula de gobernador y vice. Entonces acá estamos en una interpretación que ya sabemos desde hace más de un año y pico, ya hemos dicho que esto es este caos que vivimos, este problema que estamos atravesando los sanjuaninos, que nos acarrea tantos dolores de cabeza, tantos costos, se podría haber resuelto tranquilamente hace un año y pico si hubiesen acudido los actores y sobre todo los más interesados como Sergio Uñac a que despejen estas dudas. Claro. El destino para mí de la resolución de la Corte va a ser desfavorable para Uñac por diversos motivos. Primero, la interpretación del artículo 175 se tiene que interpretar con relación a los demás artículos de la Constitución. Por ejemplo, el 183, el 184, que hablan, 182, que hablan de las acefalías. Y ahí vos ves, por ejemplo, algo que ya ha pasado, en el caso de Escobar, de Abelín, de propio Gioja con Uñac, el vicegobernador integra una fórmula con el gobernador. ¿Qué pasa si el gobernador se enferma? ¿Qué pasa si fallece? Y asume ¿Qué pasa si lo destituye? ¿Quién asume? El vice. El vice. Entonces es una fórmula donde está prevista la titularidad del Poder Ejecutivo e inclusive su reemplazo en caso de ausencia. El vicegobernador no es solamente el presidente de la Cámara de Diputados y conduce ese cuerpo, sino que es el que acompaña en la fórmula del gobernador. Y si vos lo articulás con esos artículos, es clara la interpretación de que la limitación, que es lo que decía José Luis Gioja oportunamente, que la interpretación es a la limitación de la reelección en cualquiera de los lugares que se utilice en la fórmula. Punto 1. Punto 2. Está la interpretación que tantas veces la ha realizado el doctor Amico en nuestra radio, que es a la luz de los principios de la limitación en los mandatos. Nuestra Constitución Provincial tiene como principio la limitación de los mandatos. Fíjate que es diferente a la de Formosa, claro, que ha adoptado el criterio de la reelección indefinida. Sí. Nuestra Constitución tiene la limitación de los mandatos y se sustentan los principios que en estos temas sienta la Constitución Nacional. Y la Constitución sienta el principio de la limitación de los mandatos. O sea, que si vos lo interpretás a la luz de los artículos que complementan la institución de gobernador y vicegobernador de la provincia, a la luz de los principios de limitación de mandato de la Constitución Provincial y a la luz principios de limitación de mandato a nivel nacional, el fallo debería ser lo que ya anticipó la Procuraduría General de la Nación en el dictamen que emitió oportunamente, donde se debería declarar que Sergio Uñac no tiene posibilidades de ser reelegido en esta oportunidad. Ahora, entonces... Eso es lo que... Sí. ¿Cuándo va a salir? No lo sé. Claro, tampoco puedo adivinar que va a salir así. Yo lo hago este análisis lógico, jurídico. Claro, vos también estás dando tu punto de vista. Yo por informaciones, porque hoy en la mañana de todos vamos a estar hablando también con otro abogado,
que también tiene que ver con una presentación que hicieron no a la Corte Suprema de Justicia, pero sí a la Junta Electoral de la provincia de San Juan, me refiero a Marcelo Arancibia, como lo hizo José Luis Gioja también, para suspender también las elecciones que se llevaban a cabo el domingo anterior. Ahora, la idea también, Horacio, es que vemos un lado o el otro. Vemos, por un lado, en lo que tiene que ver Hildo Infran, donde es indefinido las elecciones, vamos a Mendoza, solamente 4 años y el gobernador se va, claro, y tendrá que pasar 4 años, por eso te digo. Son sistemas que eligen las provincias, eso está dentro de la autonomía de la provincia. Bueno, pero eso no se podría modificar, Che, porque... Sí, pero tiene que haber una reforma constitucional en Formosa. Sí, bueno, pero pará, yo a lo que me refiero, yo me gustaría ver en otras partes del mundo si tienen autonomía las demás provincias, como en Argentina, porque acá hay lugares, como estamos hablando, que vas a Formosa, podés ser candidato indefinidamente, vas a Mendoza solamente 4 años, venís a San Juan 2 años, pero podés ser tercero. Por eso te digo, a ver, algunos sostienen que se afecta el sistema republicano con esto. Yo entiendo que está dentro de las interpretaciones de la cuestión republicana, pero la cuestión republicana hace a la división de poder. Vos podés tener estados donde hay mandatarios que son reelegidos y que tienen un sistema de división de poderes más serio, y tenés estados donde vos tenés limitaciones de mandato y, por ejemplo, la independencia de los poderes no es tan gravitante como hipotéticamente debería serlo. Lo que sí, la tendencia en estos estados, con el sistema político como el que tenemos nosotros, que nosotros venimos de la tradición americana, presidencialista, que así se la suele englobar, que la limitación a los mandatos es un principio para no caer en el absolutismo. Ya dijimos que es muy distinto a los sistemas parlamentarios, donde el Parlamento tiene un poder determinante. Por ejemplo, la Angela Merkel, que la elegía el Parlamento primera ministra como 4 veces seguidas, la eligieron, ahí es total, no podemos compararnos con eso. No, a ver, porque el sistema republicano ahí funciona de otra forma. Por eso le expliquemos a la gente, es como si acá se elige un presidente o encargado de un país los legisladores, no el pueblo. Por eso hay una diferencia cuando vemos otras partes del mundo. Y vos hablabas de Estados Unidos. No, pero además las competencias del Parlamento lo pueden destituir, pero por supuesto. Son mucho mayores cuando se conforma el gobierno en una alianza. O sea, no lo podemos explicar en este momento. No, está bien, pero en el caso nuestro, a ver, ¿por qué somos partidarios siguiendo la tradición de este sistema? Y yo le agrego otro punto que es muy importante en la actualidad para mí. Nosotros vivimos en una sociedad muy corrompida. O sea, una cosa son lo que digan las estadísticas de la justicia, que no pesca a nadie de poder, solamente pesca perejiles, así que vos de esa estadística no podés confiar. Pero nosotros vivenciamos una corrupción generalizada y enfocamos en los grupos de poder como los principales actores de esta corrupción, tanto del Estado como los privados, ojo al piojo. Sí, entonces, en nuestro sistema político, por eso yo soy partidario, vos dijiste el sistema de Mendoza, sí, yo soy partidario de eso, de que no haya reelección para que no se acumule poder y se produzcan estos abusos de poder, que nosotros lo hemos mirá, fíjate, una prueba de eso es este proceso electoral. Vos hablabas del Tribunal Electoral. Sí. El Tribunal Electoral de la provincia, cuando decide no suspender las elecciones y hacer la junta, argumenta que no tiene facultad. Mentira. Miente, porque el Código Electoral, precisamente en el artículo pertinente 111 o 114, inciso 15, es muy claro, le da la facultad para fijar la fecha de elecciones en función de que hay una mejor participación ciudadana. Que es lo que argumentaban, no hay que tratar de que cómo nos van a suspender las elecciones, nos están afectando la participación. El tribunal respondió, desde mi punto de vista, a una estrategia electoral del gobierno de la provincia, no a lo que decían derechos. Por eso es que José Luis Gioja, como decías vos, y Marcelito Arancibia, plantearon al tribunal que suspendiera y que hiciera todo junto. Haga todo junto. Pero bueno, respondió el tribunal, para mí, más a una estrategia electoral del gobierno provincial, más concretamente de Sergio Uñac,
que a lo que dice la ley, porque el texto es clarísimo. Es más, ¿sabés qué? Sí. Ese inciso lo agregó las reformas que hicieron al Código Electoral, la última, cuando metieron el mamarracho de la ley de Lema. Claro. La segunda trampa para manipular el proceso electoral. Una ley que, eso sí para mí, es absolutamente inconstitucional. Claro. O sea, porque vos no podés votar al que querés. Porque vos, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Capital? Si vos no votabas a Leo Gioja, le sumaba los votos a Trotsky, o votaba a cualquier candidato del frente encabezado por el peronismo, estabas votando al peronismo, sí, por más que vos fueras opositora. Entonces, a ver, ¿qué pasó el 9 de julio? Bueno, el 9 de julio el 9 de julio sí, ganó la hija de Núñez. Pero Vanegas en la sumatoria ganó. Claro, o sea, es una trampa. El más votado, sí. el más votado, no pudo asume otro. Sí, claro, es una cosa, es una trampa. Esa fue la trampa que se diseñó allá cuando se hizo toda esta modificación de la ley, que en algunos casos le dio resultado al gobierno de la provincia y en otros casos no. Por ejemplo, Capital no le dio resultado, no había con qué darle. ¿Y qué me decís de Rawson con el actual intendente que creo que quedó octavo o noveno? Unos pocos votos. Antes que entremos a Rawson, déjame que termine con este punto. Esa es la segunda trampa. Y la tercera trampa fue la que ha dicho Jorge Asís los otros días. O sea, generar espacios políticos que tienen potencialidad de voto para quitarle voto a quien te puede ganar. Sí, o sea, concretamente, los libertarios en San Juan están un partido que organiza todo y está en el centro de los libertarios de San Juan. ¿Quién es? ADN. ¿Quién es el partido de ADN? Está Pelú, presidente del partido de ADN. ¿Quién fue Pelú? Pelú fue el titular del ENACON, lo que sería el AFCA, antes de Confer, sumándole... De los medios de comunicación, para que la gente entienda. ¿Quién lo puso ahí? Uñac. O sea, cuando fuimos con Guillermo Leonardi, participamos en las elecciones de intendentes y diputados y concejales aquí en la capital, cuando asumió Trotsky, cuando ganó Trotsky, no nos dejaron ir en las linternas, no nos dejó, porque si el cabeza de lista en esa otra ley, que también era un mamarracho, tanto como la que está actual, son varias trampas las que se vienen armando a la democracia desde hace bastante tiempo aquí en la provincia, pero Sergio Uñano dijo, bueno, vayan, tengo dos partidos para ustedes, vayan por ADN o vayan por Nueva Diligencia, o sea, son dos partidos satélites. Y Jorge Asís el otro día ha comentado que muchos gobernadores, o varios gobernadores, potencian a los partidos de Milei, que no tienen estructuras provinciales, para quitarle voto a las oposiciones reales amenazantes. En este caso, fíjate, ¿cuánto sacó los libertarios? Sacaron metieron un diputado. Un diputado con un partido que les responde a las órdenes de Uñac. Pero ni aún así pudieron obtener en la lista de diputados proporcionales más votos los candidatos de Uñac que los candidatos de Orrego. Orrego le ganó, en lo que podríamos decir en esa puja, 144.293 votos a 137.969. O sea, tampoco, si vos lo ves por lo individual, esa trampa de generar una alternativa que le reste voto al frente de Orrego ha sido positiva. O sea, estamos en este escenario, por eso te digo que está bastante complejo para lo que se viene, ¿no? Porque yo creo que le van a impedir a la contestación de demanda de Fiscalía, el informe de Fiscalía. Cuando vos lees el informe de Fiscalía de la provincia y te das cuenta que no puede prosperar, porque está planteando cuestiones desde el punto de vista procedimental, ya inclusive con la recusación que planteó de los miembros de la Corte, Maqueda, Rosencrantz y Rosati, floja, y cuando ves el contenido en lo procesal y en el fondo,
ves que es muy difícil que prosperen, no por una cuestión de inidoneidad de la Fiscalía, sino porque no tienen los argumentos para destruir todo eso. Ahí. Entonces, así llegamos a este escenario, sí, donde, bueno, vos hablabas de Rawson. Sí, cerremos con Rawson. En Rawson, primero, la catástrofe, nunca se ha visto un intendente del departamento de mayor cantidad de electores de la provincia que saque menos de 2.000 votos, o sea, siendo intendente. Ahora te quiero detener. Que no lo ha votado ni la madre, Claro, decir. Yo te quiero detener. Masivamente, que lo que dice Horacio es que todos los que son intendentes y que van para una reelección terminan cabeza a cabeza peleando en cada uno de los municipios. Bueno, acá en esta ocasión no fue así. Es más... No, pero es que no ha sacado ni el 2%, no. Cerca del 2% de los votos. Sí, casi nada. Pero, escúchame, casi han dado palmo a palmo con los votos de la Caselle. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un tío que es el Gaucho Puy, que fue candidato a intendente. Ahí estaba peleando con el Gaucho Puy, que ni siquiera lo apoyó el bloquismo, siquiera. No, bueno, nosotros venimos advirtiendo, se lo hemos dicho, bueno, un candidato apoyado por Uñac, o sea, García tendría que estar renunciando hoy día, no renuncia porque seguramente lo sostiene Uñac. En Rawson, quien capitalizó, en quien se transformó en la alternativa de cambio fue Munizaga, entre todos los candidatos. No pudo Juan Carlos instalarse como el cambio, porque claro, ellos lo pusieron a García. Y en tiempo y forma no hicieron lo que tenían que hacer. García no podría ser intendente de Rawson, con todos los hechos, irregularidades, denuncias de corrupción, todo lo que hace, las agresiones a los trabajadores y las trabajadoras, el descalabro. No puede ser intendente de Rawson, ni de ningún lado, de mi punto de vista. O sea, claro, pero el geojismo le perdonó la vida, especulando, no sé con qué, y ahí están las consecuencias. Claro. Para el cambio lo capitalizó Munizaga, que ya venía instalándose hace bastante tiempo en el departamento, como también ante el bochorno de Maestrogi en la capital, que sacó prácticamente casi un tercio de los votos que había sacado cuando asumió, sin la trampa, no pudo la trampa de ley de Lemas consumarse, y Susana Lacier representó la esperanza de Capital. Exacto. La esperanza de todos estos años de gobiernos conducidos por el peronismo que han destruido la capital. O sea, arranquemos de Cor, pasemos por Lima, pasemos por Aranda y terminemos con el gobierno más autoritario, más arbitrario, más violatorio de la ley, más sospechado de corrupción que ha tenido la capital, que es el gobierno de Emilio Maestroski, que pese a contar con el mayor respaldo político que se pueda conocer, tener la estructura partidaria más grande de la provincia, 4 juntas departamentales, tener la cantidad de fondos más grande, uno de los territorios más chicos para trabajar, porque la capital es el territorio más chico de la provincia, claro. Con una ciudad armada desde hace años, donde la nación ha invertido mucho, centro cívico, el teatro, donde la provincia ha invertido mucho, lo que no pasa tanto en otros departamentos, ¿no? Claro. El parque, se tenía toda. Sí, sin embargo, el capitalino se hartó, sí. y se equivocó totalmente Sergio Uñac al poner primero a Maestroski por sus características personales, que después demostraron que es un fiasco. Bueno, la verdad es un tema largo para seguir hablando, pero nosotros te vamos a dejar porque ya viene la mañana de todos. Bueno. Te quiero contar que hoy también, en la mañana de todos, vamos a estar con el doctor Marcelo Arancibia. Creo que a ver si tiene algunas otras novedades
acerca de esta historia. Esto va a ser más adelante. Y vamos a estar hablando también de muchas cosas porque se viene un paro de colectivo aparentemente la semana que viene y también se viene un paro bancario, atención. Ya lo vamos a estar contando porque vamos a estar con los secretarios generales de la UTA, que es Maldonado, y con Waldo Gutiérrez de la bancaria. Así que bueno. Otro dato muy importante que me parece para tener en cuenta antes que se vayan. Los diputados que han sido electos, que están a favor de la reelección del gobernador Sergio Uñac, equivalen al 33,41% de los votantes. Los diputados de todas las listas, inclusive la del Frente Vamos a Juan, con los de Gioja y todo, que están en contra de la reelección de Uñac, equivalen a un 66,58%. Sí. De los electores, hay muchísima gente que no fue a votar. O sea, hay nosotros tenemos 579.903 electores en la provincia. Si vos sacás el porcentaje de los electores, solamente el 23,74% de los electores fue a votar a diputados que están a favor de la reelección de Uñac. Mirá vos, ¿no? Es un dato que estas son las cifras que se tratan de ocultar, ¿entendés? O sea, que se tratan de negar para no ver realmente un resultado negativo con relación a lo que era el caudal electoral del gobernador, absolutamente negativo, y otro resultado muy negativo me parece también el de José Luis. No ha podido enamorar a nadie, como dice ahora, no ha podido ser oposición tampoco, instalarse en la oposición, y tampoco ha podido ser esperanza de futuro. O sea, y ha quedado relegado a un porcentaje muy inferior a lo que él sabía obtener cuando estaba en otra situación de poder, ¿no? Sí, es real. Horacio Rodríguez, te agradecemos por el contacto, estaremos en contacto seguramente, y bueno, vamos a seguir hablando de todos los temas del ámbito del arco municipal la semana que viene, ¿sí? Fuerte abrazo y buena mañana. Dale, cuídate. Estaremos escuchándolo. Dale, hasta luego.